Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie de fundamentos de programación. Aunque también considero crear una serie aparte sobre patrones de diseño, por lo que bueno, este video os lo van a encontrar en la lista de reproducción de fundamentos de programación o también la van a encontrar en la lista de patrones de diseño, pero pues al hablar de tantos temas, pues tarde o temprano una categoría choca con la otra porque, por lo que, bueno, no es para aquellos que vean ambas listas de reproducción, ambos cursos, pues es el mismo video, no se preocupen por eso. Antes de comenzar, recordar lo de siempre, el apoyo al canal es indispensable, un like, suscripción y comentario se agradece bastante. Y que en la primera línea de la descripción encuentran el enlace de invitación a nuestro servidor de Discord para formar parte de la comunidad. También recordar algo que ya, esto es nuevo. Yo en cada video, independientemente del curso de los que estemos hablando, yo siempre pongo información nueva acerca de los enlaces o de las fuentes que yo utilizo para los videos. Por lo que de pronto pues siempre va a haber links comunes, por ejemplo, instalación de herramientas, páginas importantes, etcétera, que bueno, van a aplicar para todos los videos de un curso, pero también en los primeros links que yo pongo en la descripción van a encontrar enlaces nuevos relacionados a ese mismo video. O sea, si en este video vamos a hablar de patrones de diseño, voy a adjuntar videos de recomendación, post, de pronto siempre lo que yo hago también para investigar es realizar charlas con ChatGPT que también están respaldadas con otras fuentes, por lo que no solo es hablar y lo que me diga, en este caso es ChatGPT, que ayuda bastante, sino que bueno, él da la información en un principio, da la información en crudo y ya luego hay que respaldarla con información que encontremos suelta por internet. Entonces, bueno, también ahí encuentran recursos importantes. En este caso vamos a hablar de los patrones de diseño. Y podríamos empezar, bueno, con la premisa de que, bueno, son formas ya existentes de resolver problemas comunes. Digamos que podemos relacionar la palabra patrón como una serie de comportamientos reiterativos, o sea, que se repiten básicamente. Los patrones de diseño se forman en el momento, digamos que las dificultades o los desafíos al momento de crear software se estandarizan de alguna forma, o sea, que se vuelven más comunes y por siguiente, o bueno, o por defecto, o bueno, ocurre que existen formas predeterminadas para resolver dicho problema. A lo que me refiero es, abstrayéndolo un poco, si yo quiero realizar una suma de 2 más uno, la forma más sencilla es 2 más uno es igual a 3, pero también podríamos convertir el 2 en uno más uno, entonces quedaría uno más uno es igual a 3, o 2 menos 2, no mentiras, 2, no mira, 4 menos 2 más uno nos daría lo mismo, 4 menos 2, sí, nos daría lo mismo, o sea, básicamente como saben en programación son diferentes formas de resolver problemas, que más adelante lo vamos a ver que no se refieren directamente a definir la forma en cómo debemos hacer nuestro código, sino del cómo debemos organizarlo y estructurarlo para llegar a la solución común que se promete, ya que los patrones de diseño no nos dicen cómo vamos a hacer nuestro código, sino la forma en cómo vamos a organizarlo, estructurarlo. O sea, no te va a decir, oye, usa el paradigma funcional o usa el paradigma orientado a objetos o usa estas funciones. No, recuerden que la programación no es lineal, o sea, existen muchas formas de trabajarlo, sino que de pronto sí surgen patrones que nos dicen la forma en cómo nos debemos organizar. O sea, oye, no pongas todo el código ahí pegado, sino que sigue una serie de prácticas pues para poder entender bien y que, bueno, digamos la calidad de construcción del software sea importante. Pese a que no lo vea el usuario, sí es muy importante para aquellos que estamos detrás desarrollando dichos programas. Bueno, como iba a decir, primero, créditos a The Team. Las infografías son y siempre han sido una belleza. Si bien existen muchos patrones de diseño, la mayoría se pueden dividir en tres categorías según su propósito y comportamiento, las cuales vamos a encontrar como creacionales, estructurales y comportamentales. Hoy no vamos a entrar a fondo, o sea, obviamente porque no quiero tirarme un video de una hora, sino pues bueno, quiero dar mucha información para que bueno, puedan tomar fotos, sean conscientes de lo que existen y ya luego en videos posteriores vamos a explicar cada una de ellas porque la idea es hacer un buen curso tanto de fundamentos de programación como de patrones de diseño. Entonces, al menos esas tres categorías son las más sonadas y bueno, pues existen muchas más, pero digamos que solo tenemos esas por ahora.
Podemos decir que las creacionales se centran en la creación de objetos y clases. Vamos a encontrar mucho esa referencia o esa orientación al paradigma orientado a objetos. O sea, siempre nos van a hablar de clases, objetos, pero estos patrones también se pueden aplicar para otro tipo de paradigmas de programación. En este caso, yo acá dejo todo este texto no porque significa que yo lo voy a dictar, sino porque para aquellos que tomen notas digitales y les guste tomar fotos, aquí lo tienen para darse una idea de cuáles son los patrones más utilizados y ya luego en un futuro en la serie veremos cada uno de ellos porque la idea es entrar a detalle. Aunque pues bueno, ya saben que no todo se termina aplicando a la práctica, pero es bueno conocer su razón de ser y su aplicación en aspectos muy específicos, porque eso es lo que para eso es lo que se utilizan estos patrones, para aplicar soluciones a momentos muy específicos del código, porque ya luego veremos otro tipo de patrones que son mucho más complejos y son mucho más generales al momento de desarrollar aplicaciones. Pasamos a los estructurales, que se centran en la composición, ya no la creación, sino en la composición de objetos y clases. Vuelve y juega, paradigma orientado a objetos, pero que también puede ser aplicado al funcional para aquellos que estamos acostumbrados a desarrollar en JavaScript, etcétera. Pues bueno, a la hora de formar estructuras grandes y complejas. Y que bueno, también se centra en el acoplamiento. Acá una fotico, vuelve y juega. Acá sí me tocó separar en dos porque no me entraban todos los patrones y la descripción. Entonces digamos que los patrones comportamentales, digamos que se enfocan en la interacción y comunicación entre los objetos, o también en lugar de decir entre los objetos, digamos, entre los módulos, entre cada una de las partes de nuestra aplicación. Porque al final es importante eso. Y ya luego hablaremos de por qué es que estamos dividiendo todo. Que bueno, siempre después de ver patrones vamos a llegar a un punto común, que ya luego veremos al final del video para que vean que es muy importante. Y bueno, acá fotico de algunos patrones comportamentales. La, la pronunciación es importante aquí. Bueno, antes de continuar, yo quiero que sean conscientes de que cada técnica tiene sus pros y contras. O sea, que es necesario extraer funcionalidades y emplearlas, digamos, en nuevas técnicas para resolver problemas de forma híbrida. A lo que quiero llegar es que con las figuras anteriores quiero recordarles de lo que no es y lo que es la programación, donde el cuadrado refleja una cantidad limitada de soluciones. Espera, estoy grabando, si tengo que hacerlo de vez en cuando porque ya me ha pasado más de una vez. Pues donde podríamos decir que el cuadrado refleja una cantidad, digamos, limitada de soluciones, donde se propone un camino común para todos. O sea, acá tienes una línea, sigue esta línea hasta resolver tu problema. Mientras que el círculo es más libre para moldar según sea, digamos, la necesidad, empleando lo que sea necesario de uno o múltiples lugares para dar con una solución más intuitiva. O sea, a veces es más simple de lo que parece. O sea, es como la vida misma. En lugar de ser tan cuadriculado, de tener la cabeza tan cuadriculada y pensar de forma tan cerrada, lo mejor es pensar de forma circular y adaptarse a todo lo que sea necesario para resolver los problemas que estamos abordando. Ya luego vamos a pasar a los patrones reconocidos, porque mientras yo estaba estudiando los patrones anteriormente mencionados, los patrones de diseño de estas categorías, a mí me estaba sorprendiendo de que yo no haya escuchado en ningún momento MVC, la arquitectura hexagonal, inyección de dependencia, microservicios. Y es que eso ya viene en una categoría diferente, y era lo que yo les comentaba. Primero vamos a ver los que existen, no vamos a entrar en detalle, ya luego entraremos en detalle, pero pues lo pongo aquí como para aquellos que sean conscientes de todo lo que vamos a ver. Acá están los patrones reconocidos. Y de los patrones reconocidos, pues vamos a encontrar que algunos vienen de una nueva categoría que son los patrones arquitectónicos. Y bueno, también la inyección de dependencias que como les mencionaba anteriormente es una combinación. Son como patrones híbridos que aplican otros tipos de patrones porque a final de cuentas no es la idea de aplicar solo una cosa para solucionar problemas ya que son cosas muy específicas. Es como decir que yo voy a desarrollar un lenguaje de programación completamente imperativo y entonces no le voy a dar paso a bueno, depende, o sea, de forma rígida, si yo digo que mi programa quiero que sea completamente imperativo, significa que nunca va a ser funcional, no, por consecuente no va a ser ni declarativo, ni tampoco va a estar orientado a objetos, ni nada, o sea, va a ser completamente imperativo y ya de la forma más rústica posible, lo cual no es viable. Siempre los lenguajes, a final de cuentas, como en este caso los patrones, se terminan fusionando para dar soluciones mucho más cómodas al momento de desarrollar aplicaciones. Y ya luego, pues acá hablamos de los patrones arquitectónicos. Otra fotico, vuelve y juega. Y ya pues como mencionaba con anterioridad, esta es una foto de lo que vendría siendo la arquitectura por capas, que no es algo especial, o sea, es una de las más utilizadas a día de hoy en desarrollo de aplicaciones backend. Pero pues bueno,
solo es una idea visual, porque no voy a hablar de la arquitectura por capas, sino pues para que se tengan en cuenta de cómo es y pues cómo la representan en el momento de cuando vayamos a estudiarlos. Ahora sí, pues como decía, los patrones no están hechos para abarcar el desarrollo, un solo patrón, o bueno, no está hecho para abarcar el desarrollo de una aplicación en su totalidad. Para algunos casos, solo brindan soluciones a problemas específicos entre los cientos de problemas adicionales que hay, o bueno, que todavía requieren ser extendidos. Es por tal motivo que nacen los patrones arquitectónicos como una solución, por decirlo así, global para gran parte de la aplicación. Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí más atrás, cuando nosotros hablamos de los patrones creacionales, vamos a hablar de singleton, que singleton solo nos habla de una cosa, nos dice que en caso de que nosotros queramos crear clases con un solo tipo de instancia, pues sea X o Y el motivo, o sea, esto lo que nos dice es eso, que para una clase solo vamos a tener que crear una única instancia, entonces nos dice cómo es posible esto y para qué finalidad se va a cumplir. Obviamente nosotros no vamos a crear una aplicación backend a punta de singleton, siempre va a ser una combinación de varios, de diferentes categorías. Entonces, a lo que quiero llegar es que los arquitectónicos abarcan muchos más aspectos de la aplicación y por eso son más escuchados. Tú nunca vas a escuchar un curso de creando una aplicación backend con patrón singleton, sino que vas a escuchar cosas de aplicaciones backend con MVC o MVP, hexagonal, orientado a microservicios, o sea, porque los arquitectónicos son una cosa más global, más general. Entonces, por ese motivo, digamos que son lo que a final de cuentas nosotros terminamos escuchando. Y pues aún así, pues su mayor preocupación, porque al final de cuentas también tiene un enfoque, es definir la forma en cómo se relacionan y se comunican cada uno de los componentes de una arquitectura. Porque vuelve y juega. Hablamos de la modularización, que ya vamos a ver. Y bueno, como ya mencionando, en la foto que encontramos es el patrón por capas o la arquitectura hexagonal. Ahora sí, vamos a lo que quería llegar a fin de cuentas. Vamos a decir, oiga, son demasiados, ¿por dónde debo empezar? Pues si bien es necesario conocer todos, quiero que tengan presente lo que es la modularización y el principio de reutilización. Y es que todo forma parte de lo mismo, en el sentido de que tanto la modularización como el principio de reutilización, como tal y como suena en el desarrollo de software, lo que más nos importa al momento de crear aplicaciones es tener las cosas ordenadas para poder reutilizarlas en proyectos luego, bueno, en o proyectos que vengan después. Y si bien, digamos, no es necesario reutilizarlo, lo ideal es tener las cosas ordenadas para seguir construyendo sobre ese software y tener bases fijas. O también vuelve y juega en un futuro, poder realizar cambios drásticos de forma sencilla sin tener que demoler todo. Y es que a lo que quiero llegar es que la mayoría de patrones de arquitectura llegan a un final común, y es que todos deben ser modularizados y deben incluir principios de reutilización por ese motivo, porque todo debe estar organizado y debe estar a disponibilidad, digamos, para poder utilizarlo en otro sitio o poder reimplementarlo sin tener que matarnos mucho la cabeza. Cuando hablamos de modularización, eso sí lo vamos a hablar hoy, no es necesario hacer un video porque es tal cual como suena modularizar, dividir en partes, podría decirse el famoso divide y vencerás. Y es que no hay más secreto además de eso, es lo que nos permite dividir las partes de la aplicación para que ésta pueda luego ser administrada o modificada de una forma muchísimo más fácil. No puedo hacer una analogía realista de esto, pero digamos que es como construir un edificio piso por piso. Todo bien hasta ahí. Pero que además, si en un futuro queremos modificar un piso completo, poder quitarlo de forma literal como si fuese un ladrillo y poner uno nuevo. Con la excepción de que en el software esto es muy común y es mucho más sencillo, pero digamos que en la construcción es imposible básicamente. Aunque bueno, ya han habido casos de edificios enteros que han sido rotados o cambiados de posición, así que no lo voy a decir demasiado alto, pero ese es el punto. Mientras que el principio de reutilización va muy de la mano con el principio de modularización, porque yo no puedo reutilizar código si todo está hecho un desastre. Es por aquel motivo que nos permite partir de un problema y proveer soluciones por partes, que es el principio de modularización. Si digamos yo quiero hacer una suma, no me va a matar mucho la cabeza modularizando, porque bueno, 1 más 1 es igual a 2.
pero digamos que si quiero hacer una ecuación que implica suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, etcétera, entonces lo que yo voy a hacer es dividir mi programa. En una parte voy a hacer la suma, en una parte voy a hacer la resta, en otra parte voy a tener en cuenta los operadores de especificación, si no estoy mal, que lo que dictan es qué operaciones debo hacer primero, y entonces voy resolviendo parte por parte hasta que lo último me queda la última operación final de la ecuación, por ejemplo. Pues cuando hablamos de reutilizar, no es que digamos que es por bien del medio ambiente, pero sí para ahorrar trabajo y evitar el famoso DRI. DRI es la abreviación de Don't Repeat Yourself, que en español es no te repitas a ti mismo. O sea, evitemos trabajar de más si eso ya se encuentra hecho. Ahorita mismo se me ocurrió un ejemplo que lo voy a editar porque no lo tenía ahorita mismo en pantalla y ya volvemos. Y es que antes de irme no me quería ir sin mostrar un poquito de código, así que permitirme, voy a cambiar la pantalla un momento, no, más bien vamos a pasar esto aquí y queda mejor todavía. Vamos a agrandar esto un poquito. Y a lo que me refiero con modularización es que al momento de nosotros desarrollar código tengamos todo dividido por partes. Estoy reutilizando un pedazo de código que tengo de la serie de desarrollo de plugins en Spygot. Y a lo que me refiero es evitar, digamos, código como lo vendríamos diciendo, código verboso. O sea, tanta cantidad de código, aunque acá se puede optimizar de otras formas. A lo que me refiero es que si nosotros estamos en un método principal, evitar seguir haciendo toda la lógica en el mismo snippet y dividir por funcionalidades. Ok, quieres desarrollar, digamos, un evento en el momento de que se meta un jugador, entonces normalmente esto se podría encapsular, digamos, en una función, digamos, podría ser, como no, si se va a reutilizar, o al menos con la finalidad de que sea mucho más fácil de modificar. En este sentido, podríamos hacer, si estamos dentro de este método y acá estamos especificando esta acción, podríamos, por ejemplo, agarrar esta parte de código aquí, tendría que pasar este evento por acá. Entonces, bueno, voy a hacer pseudocódigo porque no creo que esto me vaya a funcionar a la primera, pero sería venir acá y hacer un public void, o también podría ser un static, aunque no es más recomendado, que al shiftear player. Y entonces aquí paso esto acá y entonces ejecuto toda esta lógica, pero entonces tendría que recibir un evento acá que no me acuerdo cómo es me parece que era toggle sneak, no, player toggle, no estoy seguro, player toggle sneak event, sí, event, efectivamente. Y entonces aquí tendríamos el principio, digamos, tendríamos esto organizado, modularizado. Entonces en el momento en que yo quiera, digamos, modificar el comportamiento de cuando un jugador se shiftea, no venir aquí donde tengo de por sí la lógica que está escuchando el evento, sino venir directamente al método que está ejecutando dichas instrucciones para básicamente tenerlo más organizado, poder leer bien y estar más cómodo de que cualquier fallo va a estar relacionado a este método y que el fallo no va a estar relacionado aquí, que por ejemplo yo puedo estar corrigiendo algo y borro esto por accidente o modifico un método o algo y la idea es dejar, digamos, todo quietico lo que está funcionando y que al momento de, por ejemplo, escuchar este evento, pues ahí sí puedo llamar al shiftear player y le paso el evento y ya esto queda así, tal, y queda dividido en esto. Es muy recomendable para evitar que todo quede mucho más sucio. E incluso acá yo lo que hago es instanciar una clase, crear una clase de forma anónima, cuando yo podría fácilmente crear una clase independiente e instanciarla aquí. Que bueno, esto ya depende mucho de la API, depende también de programación orientada a objetos, pero digamos que en principio eso es lo que se busca hacer, que dividamos la lógica y entonces si yo quiero, por ejemplo, yo quiero hacer acá múltiples comprobaciones, entonces comprobar que sea un jugador, comprobar que sea VIP, comprobar que sea superior a una versión, comprobar que no tenga sanciones y que digamos en cada fragmento de lo que nosotros querramos hacer a fin de cuentas, gracias a este evento que, como digo, se dispara al momento de que alguien se agacha, pues nosotros iríamos dividiendo la aplicación en funciones. La forma más fácil de decirlo así es básicamente agarrar nuestra aplicación y dividirla en funciones. Y entonces acá llego, comprobar que sea un jugador. Si no es un jugador, también debe abarcar algo, ¿no? O sea, si tú no eres un jugador, por ejemplo, crearíamos acá muy sencillo, public void, aunque bueno, estamos ahorita con Java, entonces de pronto estos métodos, esto también entraría en el curso de fundamentos de programación orientada a objetos, sería algo como private void, digamos,
comprobar jugador, comprobar jugador. Y entonces acá lo que recibiríamos sería una instancia, si no estoy mal, de player. Ya quise echar código porque la verdad es que también es interesante. Player, me parece que es que no me dejará utilizar una entidad. Porque claro, esto es un... Es que no estoy seguro cómo se trabaja con interfaces todavía a la hora de recibirlas por esto. Pero entonces, bueno, acá me está diciendo comprobar de que player es una instancia de player. Player, instance of player. Ah, vale, no me dice que no se puede resolver porque no la he importado. Entonces tendríamos que venir acá, import, org, bookit, entity, si no estoy mal, player. Ahí está. Ah, vale, era problema de importación. Entonces aquí, digamos, comprobar que sea un jugador, entonces voy a llamar la función. Esta es la forma más fácil de decirlo, aunque normalmente ya luego se puede llegar a agrandar más el problema, digamos, o más bien el programa, y entonces ya no solo organizamos por funciones, sino también organizamos por archivos. Y entonces yo acá en cada archivo yo tendría comprobación de jugadores, comprobación de algo, etcétera. O sea, puede llegar a volverse tan grande que no solo podríamos crear funciones a nivel del fichero, sino también podríamos crear múltiples ficheros e inclusive crear múltiples carpetas para ir modularizando más todavía. O sea, la idea de dividir y dividir y dividir, aunque depende mucho del caso, porque la idea tampoco es llegar a dividir un archivo por constantes, eso depende ya mucho del tema. Pero por ejemplo acá, no sé qué me está pasando acá, player, bueno, si player no es null, en este caso lo que vamos a hacer es pasar aquí, vale, ya entendí, acá sería event.getPlayer, efectivamente, y entonces acá va a aplicar esto. Digamos que no solo evalúe porque esto no tiene sentido, ¿no? Solo es una línea, pero pues también podría hacer otras cosas como que eres un jugador, va a hacer un if y que el if haga una cosa, haga la otra, else. Incluso acá nos podría ser algo tal que así, si el jugador no es una instancia, si una instancia tú no eres un jugador return, si lo es, que de pronto llame a la base de datos y que haga X o Y motivo, entonces luego venimos acá y ya luego comprobar que sea VIP, si no es VIP que haga algo, si no es VIP que haga otra cosa, etcétera. O sea, esta es la finalidad de todo. Acá me está lanzando un error que no estoy seguro por qué es player set message insert to complete the block, pero esto ya está, creo que esto es un error de... Creo que esto ya es un error del vaino este porque acá están las dos llaves, ¿no? O no, si están las dos llaves. Pero bueno, ese es el punto. Divide y vencerás. Eso es lo que se refiere. Y ya luego, dependiendo del patrón de arquitectura que estemos usando, un patrón de arquitectura nos puede decir, oye, bro, utiliza funciones. Divide todo en funciones. Y otro te va a decir, no, divide en carpetas. Entonces una carpeta la vayas a llamar controller y otra carpeta la vas a llamar view porque es la parte que interactúa con el usuario y otra carpeta la vas a llamar model. Y acá les estoy dando un ejemplo, por ejemplo, del patrón de arquitectura modelo vista controlador, MVC. Y bueno, eso depende ya de muchas cosas, por lo que espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.